Bienvenidos a Vida Plena. Estamos con la serie El éxito frente a tus miedos. ¿Le temes a lo inesperado? Vamos a hablar de un personaje bíblico bastante polémico, que con su forma de ser, con su carácter, nos muestra que tenía un orgullo en sí mismo, sin saber qué reacciones iba a tener frente a las cosas que venían sobre él. Jesús había advertido a Pedro que le negaría 3 veces, pero él expresa de manera beligerante que él, si fuera posible, hasta su propia vida daría por Jesús. Pero encontramos en la palabra del Señor las 3 negaciones de Pedro nos muestran cosas inesperadas a las que él se iba a enfrentar, de las cuales se sentía muy seguro, pero le jugó una mala pasada a su carácter. Encontramos 3 grupos a los que enfrentó el apóstol Pedro. Allí encontramos en la posición que él tenía, porque usted se puede encontrar lo siguiente: tener un problema cuando interactuamos con la gente. Puedes tener un problema de superioridad, sentirte superior a los demás. Y esta es una grave situación, sentirse así. Te puedes sentir igual que los demás o te puedes sentir inferior a los demás. De acuerdo con el tipo de gente con la que interactúes, hay quienes con un cierto grupo de personas se sienten más educados que los demás. Ahí hay un grado de superioridad. Se sienten más diferentes en el modo de pronto inferior, porque ven que la otra persona tiene grandes capacidades, entonces se puede sentir inferior o se puede sentir igual. La Biblia habla de la posición que debemos tener frente a los demás, cuando dice que nosotros no nos debemos sentir superiores a los demás, sino que debemos tener una posición muy, pero muy diferente. Claro, está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje explícitamente de no dejarnos dominar del ego. Creo que el ego fue lo que dominó a Pedro, pensando que podría dominar la situación que enfrentara más adelante con Jesús, donde Jesús nuevamente lo aterriza para mostrarle que no era como él pensaba, sino como Jesús dice. Encontramos en la palabra del Señor Jesús que él nunca se imaginó enfrentar la negación. Eso era algo inesperado para Pedro, a pesar de que Jesús se lo había dicho. Pero vemos que la primera persona que cuestiona a Pedro es una simple portera, está cuidando una puerta. Y ella le pregunta: ¿pero no eres tú uno de ellos, uno que andaba con Jesús? Y él tuvo que decir: no, no lo soy. En esa reacción de él, empieza a confrontar lo que Jesús ya le había dicho. Pedro era el más líder de los discípulos, tenía ese espíritu de liderazgo, era el que motivaba a los demás, era el que se sobresalía en medio de los discípulos, tenía ese espíritu de liderazgo. Pero aún así, en esta situación que él nunca se imaginó enfrentar, al menos de esa manera, negando al maestro, vemos como en la segunda vez que le preguntan, niega nuevamente a Jesús. Y aún una tercera vez, cuando niega a Jesús y canta el gallo, este hombre lo agarró un desespero, una tristeza, donde dice la palabra del Señor que no aguantó, porque cuando canta el gallo se encuentra la mirada de Jesús y la de Pedro. Y realmente Pedro dijo: no, yo que pensé que lo que iba a enfrentar lo iba a enfrentar de esta manera, pero las reacciones de él fueron totalmente diferentes a lo que él había pensado. A veces sentirse tan seguro en lo que usted es y tan orgulloso de lo que usted es le puede jugar una mala pasada. Sabe que usted en la vida no sabe qué va a enfrentar, no sabemos con qué nos vamos a encontrar más adelante. Pero hay una cosa segura que podemos tener nosotros en el Señor, y es que si Jesús está con nosotros, es mejor confiar en el Señor que confiar en nosotros mismos. Porque hay una falsa confianza
cuando tú confías en tus cualidades, cuando tú confías en todas aquellas cosas positivas que tú tienes. Es mejor confiar en el Señor. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor allí en el capítulo 19, el verso 11 dice: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor estaba hablando acerca de aquel discípulo que lo vendió, pero ya esto proféticamente estaba escrito. Y lamentablemente aquel hombre que vendió a Jesús, lo entregó, terminó ahorcándose. Miren ustedes, primero tuvo una decisión y esa decisión lo llevó a un fracaso total. Estamos hablando del éxito frente a los miedos. No sabemos qué nos pueda pasar más adelante, pero si el Señor sabe todas las cosas, ¿no crees mejor que es poner la confianza en Él que confiar en ti mismo? Ahí te dejo este mensaje. Que Dios te bendiga.